amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros, donde estaremos conversando con una periodista que conoce muy bien no solamente lo que ocurrió en Venezuela, sino que es capaz, por su experiencia, de oler el socialismo del siglo XXI y aquellos que se le parecen en cualquier lugar del mundo, porque lo ha sufrido, ha experimentado todos los límites que impone un régimen de la calidad del venezolano. Así es que hemos estado investigando, trabajando, conversando con muchos expertos que nos han señalado que el socialismo del siglo XXI se expande y se expande por todo el hemisferio occidental. Es triste. Hoy en día el socialismo del siglo XXI se entremezcla y se disfraza con una serie de modelos que hacen una especie de cultura mixta entre la globalización, los nuevos fenómenos que se presentan a nivel político, sociológico y económico con las rancias teorías del siglo XIX y XX. Vamos a conversar con nuestra gran amiga Nitu Pérez Osuna. Ustedes la conocen muy bien, vamos a darle la bienvenida, no sin antes pedirles que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Quiero agradecerle a los moderadores de nuestro superchat, Finky, Nesta, Migdalia Chirinos y Tamaris López, por ese trabajo tan maravilloso que están haciendo de coordinar las palabras que, como ustedes saben, en esta plataforma están prohibidas. Estamos viviendo tiempos bizarros en los que desde los Estados Unidos se elimina una parte del idioma, se prohíbe, se censura. Pero aquí seguimos, adelante con información sin filtros para ustedes, así que bienvenida, Nitu, de verdad que para nosotros es un placer tenerte, qué alegría. El placer es todo mío, Maybor. Sabes que te tengo un inmenso cariño y estoy pues encantada de compartir contigo porque yo te tengo una admiración y un respeto gigantesco por ese trabajo que vienes haciendo. Hoy te leí, por cierto, toda un artículo muy interesante sobre la mujer del Chapo Guzmán que fue apresada en Virginia. Y bueno, a mí lo que me extraña es por qué no la habían apresado antes, ¿no? Sí, justamente vamos a aprovechar para informarle a toda la gente que nos está viendo en estos momentos que a Egma Coronel pues la han arrestado, como hemos venido informando en nuestro blog Venezuela Política, ahí tienen todos los detalles del caso. Hoy en la tarde fue presentada ante el juez en la Corte del Distrito de Columbia y se le veía muy tranquila, ¿no? Tuvimos oportunidad de acudir, la audiencia fue por videollamada por el asunto de la pandemia y le pusieron un intérprete, tiene los mismos abogados que tenía su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, y la verdad es que cuando le dijeron que ella estaba enfrentando, Nitu, una condena de mínimo 10 años y máximo cadena perpetua, desde las cámaras se le veía otra cara, ¿no? Porque, ella es una mujer, yo tuve oportunidad de conocerla, Nitu, durante... sí, interesante, cuéntanos. Sí, durante la cobertura del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que duró, como muchos saben, 4 meses, más 2 años todo el proceso, ella iba y se sentaba en nosotros, la prensa tiene un espacio para lo que es la organización de todo lo que es la sala del juez, en la mano derecha, y en la parte de atrás se sienta la familia de los acusados. Entonces ella está prácticamente detrás de nosotros, por eso te digo que conozco mucho la mirada de Joaquín El Chapo Guzmán, porque pasamos prácticamente 4 meses viéndole la cara de frente y él miraba a su esposa que justamente se sentaba detrás de esta servidora. Entonces estábamos en verlo, ¿no? Todas las emociones, todos esos trucos que tenían para comunicarse. Y justamente en esos días del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán apareció uno de los colaboradores del gobierno, que es un hombre que pues está preso acá, fue parte del cartel de Sinaloa. Él se llama Damaso López y el alias es el licenciado. Era un hombre muy cercano a Joaquín El Chapo Guzmán. Y cuando estaba hablándole a los jurados, él le dijo que había estado con Egma Coronel, que era su comadre, dicho sea de paso, porque en México las cosas son así,
y que ella le había pagado para que buscara una propiedad cerca de la cárcel del Altiplano para preparar el escape de Joaquín El Chapo Guzmán, de tal manera que no lo extraditaran a los Estados Unidos. Entonces eso aparece allí en la acusación, lo que indica que uno de los personajes que está colaborando con la justicia para evitar, o sea, pasar toda su vida en la cárcel, es el licenciado, y formará parte sin duda alguna de este caso de Emma Coronel, porque él estuvo allí, participó con ella, pues como te digo, las cartas que han sacado en la acusación federal forman parte de los expedientes de Joaquín El Chapo Guzmán. Así que este Y caso, tú pudiste, es una curiosidad que tengo, Mayor, tú pudiste conversar con ella. muchísimas veces, e inclusive les voy a confesar algo, en una oportunidad el juez dijo que nadie podía, que el que saliera de la sala no volvía a entrar. Y por supuesto, nosotros habíamos estado desde la madrugada, nosotros amanecíamos en la corte para poder entrar a cubrir el juicio, porque había muchos curiosos que le quitaban las sillas a los periodistas en ese juicio que fue histórico. Y si habías ido a la 1 de la mañana a hacer una cola, eso ocurrió pero un invierno que tú no tienes idea. Yo me acuerdo clarito, Maybor, porque yo te llamaba a ti de repente de noche y me decías, no, si es que yo a las 2 de la mañana me tengo que ir para el tribunal, para la corte. Y yo No, decía, a las 2 de la mañana. y Me decía, sí, hacíamos hay que hacer cola. cola. Hacíamos cola y entonces el juez ese día dijo, el que sale no entra, y entonces no había nada que comer, porque imagínate, por lo general uno carga, qué sé yo, unos caramelos o algo, pero teníamos todo con lo que trabajábamos debajo en la sala de prensa, y arriba solo te permiten un lápiz y una libreta. Y ella sí podía entrar con su cartera, tenía acceso a comida, tenía acceso a cualquier cantidad de snacks. Y entonces yo estaba con ella en el baño, o sea, yo estaba en el baño, ella fue, que era el único sitio para donde nos dejaban ir, dicho sea de paso. Y ella, estábamos hablando, una colega y yo, diciendo, oh, Dios mío, tenemos hambre. Entonces ella nos ofreció unas galletas, ¿no? Muy simpática la tipa, nos ofreció unas galletas. Y ella dice, no, pero por favor, cómansela, que yo tengo montones. Entonces, bueno, agarramos las galletas y de ahí... Yo no las hubiera agarrado, yo No, no sé no, qué tenían esas galletas. escúchame, agarramos las galletas y llegamos allá a la sala y nosotros, y que estas son las narcogalletas. Así que Claro. fue muy divertido y bueno, y por supuesto que la vimos todos los días, ¿no? Y nos ¿Pero saludaba. te comiste las galletas o no te las comiste? No, no nos comimos las galletas. O No, sea, mi ok. colega y yo teníamos las galletas, pero ella también solía tener caramelos de estos mexicanos que son bastante picantes, y bueno, la veíamos en la hora del lunch, del almuerzo, en la sala de ahí de la misma corte. Fue muy intenso y la verdad que la tipa ya nos reconocía, por supuesto ya sabían de qué periodista estaba, quién era. A veces se sentía, ella una vez me dijo que ella no quería hablar porque todos los periodistas decían lo contrario a lo que ella les conversaba. Entonces yo le decía, bueno, pero yo no, pero yo igual sacando la información, ¿no? Pero yo no soy así, ¿qué tal? Y bueno, finalmente hablábamos mucho con ella, con el abogado, y sí sabíamos que ella formaba parte, obviamente, de la organización criminal. O sea, para nadie es un secreto que la esposa del Chapo Guzmán tenía que estar involucrada en esos eventos, y cuando se escuchó directamente en la sala de la corte, pues que te digo que fue algo así como que todo el mundo dijo, bueno, y ahora la van a arrestar, porque los fiscales escucharon y señalaron y ellos tenían las cartas. Y bueno, se tardó un poco la justicia, no sabemos exactamente la razón por la cual se tardó tanto, porque prácticamente se tardaron 2 años, pero bueno, ya la justicia llega, aunque tarde llega a veces. Pero a mí me llama la atención, Maybor, y ahora soy yo la que te estoy entrevistando a ti, me llama la atención profundamente que la hayan agarrado precisamente en Washington, en Virginia, o sea, que ella estaba viviendo ahí, en la No, Boca del Lobo. ella estaba en el aeropuerto, ella estaba de paso en el aeropuerto, o sea, ella llegó a tomar un vuelo, ella no vive allá. Hay que recordar que la esposa del Chapo Guzmán vive o sea, ella nació en California, y a raíz del caso del Chapo, ella se fue a vivir a México, donde están las dos gemelas, que por cierto ahora sí que estas niñas tienen problemas porque está el papá Y la mamá. de por vida en la cárcel, y ahora la mamá enfrenta cargos que la pueden llevar a de por vida a la cárcel. Obviamente,
Esta mujer tiene 31 años, ¿ok? Tiene los mismos abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de ellos el señor Jeffrey Lichtman, que es uno de los grandes criminólogos de acá de Nueva York. Y muy probablemente ella vaya a, o sea, no va a ir a juicio. Hoy el juez le leyó los cargos, le preguntó si había entendido todo, le leyó todos los derechos que tenía, los abogados fueron admitidos por el juez y se requieren más o menos de 2 semanas para que estos abogados terminen de presentar todas esas credenciales que se requieren, porque el caso va a ser llevado en Washington y no en la ciudad de Nueva York como se había previsto. Pero tú piensas que ella va a negociar. Sí, yo estoy casi segura que ella va a negociar, porque si ella no negocia, va a tener que pasar una parte muy importante de su vida en la cárcel, muy lejana a sus 2 niñas. En cambio, si ella decide colaborar con la justicia y no ir a juicio, estaría el mínimo probablemente. Hay que esperar de ver qué información va ella a suministrar, pero Claro. ella está frente a un gran dilema, Nitu, y es que si ella denuncia y entrega información sobre el cartel, está entregando información de los hermanos de sus 2 hijas. De Y, los hijos del Chapo que además han estado súper señalados. pero adicionalmente a ello, cuando las organizaciones criminales tienen los llamados sapos, los llamados vende información, en este caso a ella la agarraron y la pusieron presa, sus hijas pueden correr el riesgo de ser, o sea, de muerte tal como ocurre con todas las organizaciones criminales, Con la mafia, eso es mafia. porque si ella empieza a explicar cómo funciona el cartel, cómo se señala, por ejemplo, los hijos del Chapo, que son los que manejan el cartel, entonces obviamente esas niñas están en México y no están protegidas. No sabemos, allá en el gobierno de López Obrador no creo que vayan a establecer ese tipo de acuerdos, no lo sabemos, pero ya hemos visto el comportamiento de López Obrador, entonces no se sabe, porque ella está frente a un gran dilema. Si habla, tiene que hablar es de sus hijastros, que son los hijos del Chapo Guzmán. Y si no habla, va a estar presa de por vida. Entonces, Y no va a ver a sus hijas crecer. exactamente. Entonces, la mujer pues tiene eso, obviamente, ella nació en un mundo del narcotráfico, su padre estuvo preso, su hermano estuvo preso porque ellos trabajaron con Joaquín El Chapo Guzmán, fueron 10 años preso el padre por haber estado vinculado al narcotráfico en México. A él nunca lo han agarrado aquí en los Estados Unidos porque parece que él no viene para acá, pero también si viniera, pues solo iban a agarrar acá. Así que es un dilema, ¿no? Pero el mundo de los carteles, de este tipo de organizaciones criminales, siempre tiene víctimas y victimarios. Esta mujer se casó con el Chapo porque el padre trabajaba con Joaquín El Chapo Guzmán y pues era una niña prácticamente, una adolescente cuando se casó con el Chapo. Entonces también termina siendo las víctimas de todas estas mafias, porque ella creció en el mundo del narcotráfico viendo que su padre y su hermano trabajaban en los carteles y luego se casa, el padre la entrega prácticamente a Joaquín El Chapo Guzmán, ella se casa y empieza a vivir y ser la esposa más joven, la última esposa del líder del cartel de Sinaloa. Entonces, no ha sido fácil tampoco porque ha sido un proceso en el que una mujer pasa a ser víctima, pero a la vez dentro del proceso de desarrollo se convierte en un actor fundamental del crimen organizado. Así que este caso tiene todas las aristas que les puedas buscar. Y es una película. Yo me imagino que se harán miles de películas de esta, no solamente del juicio del Chapo, sino de toda esta historia que te la sabes al dedillo. Por eso es que yo siempre digo que yo te admiro y te respeto muchísimo, porque si alguien conoce de cómo actúa y cómo son los perfiles de la mafia, de la criminalidad, eres tú. Sí, mira, y hay otro aspecto importante que te quiero comentar ahora que tú me Ajá, dale, dale. A mí me encanta esto. a todos los que nos están viendo aquí en el super chat, ni tú me estás entrevistando a mí, ¿ok? Pero Bueno, claro, no, porque me vamos encanta el para la tema. segunda vuelta ya, no se vayan a perder la segunda parte. Ajá. Un tema de los que siempre pues, se evalúa, ¿no? En el caso de Emma Coronel, es que ella estaba haciendo de modelo
para un salón de belleza en Medellín. Y, o sea, Medellín ha mejorado mucho, la estructura del gobierno y la lucha contra el crimen organizado en Medellín ha logrado que haya algunos cambios, a pesar de que Colombia sigue siendo el primer país productor de cocaína y que en los últimos años, lejos de bajar la producción, se ha incrementado a pasos agigantados. Eso es otro tema, pero ella estaba haciendo como modelo para un salón de belleza en Medellín. Y se pintó el cabello de rubio y aparece en las imágenes que están todavía vigentes en la cuenta de ella, de Emma Coronel, en Instagram. Aparece con coronas, aparece con el cabello con diversos peinados, etcétera, porque estaba haciéndole a ellos una promoción. Y también ella formó parte de un elenco que habla pues sobre todo lo que es la vida de los narcotraficantes y el mundo del crimen organizado. Así es que ella se estaba haciendo famosa, prácticamente yo creo que ese era uno de sus deseos porque la vimos, se le nota, nosotros le preguntábamos como periodistas, ahí tuvimos oportunidad de verla, te digo que nos cansábamos de verla y aquello todo el tiempo era un show, un espectáculo, a ella le encantaba vestirse bellísimo, o bueno, le encanta. Parece la Kardashian mexicana, la Kardashian de la mafia, y es una tipa hermosa, ¿no? Una tipa hermosa, y bueno, ahí está, ella tiene que pagar las consecuencias de sus acciones. Así que, Mira, yo tenía entendido que efectivamente ella era actriz. eso fue lo que, o sea no era actriz profesional, sino que era actriz porque a ella la contrataron para hacer una serie de narcos y ella estuvo allí presente, pero no creo No, que haya. no recuerdas cuál serie. Sí, es una serie, no recuerdo ahorita el nombre de la serie, pero es una de estas series que salen donde ella participó en 2 o 3 capítulos y se sentía muy feliz y ella le gusta todo lo que es la parte de la pantalla, de las cámaras, de las fotografías. Ella le hicieron, por ejemplo, un estudio fotográfico para hacer un reportaje que se publicó en el New York Times, que lo escribió una gran amiga que trabaja allí y que cubrió el juicio con nosotros. Entonces, le gusta toda esta parafernalia de la Es que farándula. esa es parte del perfil criminal de esta gente. O sea, ellos quieren ser reconocidos. Sí, así es. Se enferman en eso, la verdad. Se Y bueno, hay que recordar que las muñecas de la mafia también se enferman porque tienen un proceso según el cual, pues, ellas tienen que estar bellas, que, por ejemplo, las muñecas de silicona, porque eso es lo que hacen de las grandes corporaciones de criminales, pagan para que se pongan busto, para que se bajen la cintura, para que se pongan bellas, para lucirle al capo de turno que por lo general paga mucho dinero por eso, ¿no? Y es triste. Y eso lo estamos viendo en todas partes, ¿sabes? Estos eran casos como eh, emblemáticos, uno conocía poco de esto, pero ahora en Venezuela, tú sabes que a mí me angustia muchísimo, porque en Venezuela se ha convertido en una profesión ser prepago. Lamentablemente. Y bueno, yo tengo muchas historias, ¿no? Porque tú sabes, Nito, que yo tengo un libro a medio escribir porque no lo puedo publicar porque tengo ahí una información que todavía no puede ser pública. Y Ajá. para eso, o sea, para ese libro, esa parte, pues tengo que esperar que me autoricen, ¿no? Pero entrevisté a varias personas, mujeres, que fueron víctimas de la mafia y que fueron capaces de hacer cualquier cosa para llegar en Venezuela, ¿ok? A formar parte del harén de uno de los grandes capos. Es terrible, la verdad que cómo se ha pervertido eh, la sociedad venezolana, y yo te lo digo porque conozco y sé de personas que estudiaron en los mejores colegios, incluso en colegios de monjas, y bueno, terminaron convertidas en eso, en prepago. Y eso que tú dices, las muñecas de silicona, silicona por aquí, silicona por allá, y la vida es bella y a mí me va chévere y tengo un carro muy bueno y la noche me la pagan en $10,000.
que es muy distinto a la prostitución. Estamos hablando de dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Eh, pero es terrible porque además son mujeres, muchas de ellas preparadas intelectualmente, es decir, pasaron por una universidad, tienen un título, tienen herramientas cómo enfrentar la vida, pero decidieron pues, en medio de esta locura en que se ha convertido Venezuela, digamos, la riqueza fácil y rápida. Sí, bueno, Entonces, yo de hecho te cuento que yo daba clases en una universidad en Caracas hace un tiempo atrás y mis alumnas eran bellísimas, todas. Y algunas de ellas pasaron a formar parte de lo que son las muñecas de los chavistas y de los enchufados. Entonces, de eso estamos hablando exactamente de lo mismo. muchas las he visto y antes eran unas niñas adorables, inteligentes muchas de ellas, y luego se transformaron en eso, y bueno, cuando me ven ni me saludan, sino que salen corriendo por otro lado, porque también creen que las voy a denunciar, ¿no? Así es, así es. Así está el país, lamentablemente. Bueno, y no solamente Venezuela, esto es una cosa que se repite, sobre todo porque, como decías al principio, el totalitarismo está recorriendo el continente, ¿no? Y una de las características de estos totalitaristas es precisamente rodearse de mujeres bellas. Es que todo lo que tocan lo pervierten, definitivamente, ¿no? Porque además, aquí podríamos entrar en muchísimas cosas. Habíamos conversado de la censura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está pasando. Y te mezclo una cosa con otra porque creo que una cosa tiene que ver con la otra. Eh, si hablamos de Venezuela, por supuesto que yo diría que el punto de quiebre fue el cierre de Radio Caracas Televisión, fue el punto álgido, ¿no? De ahí en adelante, pues vimos doblegar algunos medios, algunos dueños de medios, vimos cómo se doblegaron, eh, se entregaron pensando que a lo mejor se podían salvar, se habrán salvado uno o dos, pero de resto todos fueron cayendo, fueron comprados, fueron cerrados por una u otra razón. Pero con el paso del tiempo, porque uno también fue víctima de eso, ¿no? Y uno pensaba, oye, esto es un gobierno dictatorial. No, 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 esto va mucho más allá. Esto es un tema global, porque la izquierda, representada en el grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo, en la Internacional Progresista, eh, quiere el poder absoluto eh, para ellos. Y para eso se necesita un pensamiento único, una hegemonía del pensamiento. Y esto, entonces vamos mucho más atrás, que esto era lo que precisamente de lo que hablaba Antonio Gramsci en sus cuadernos desde la cárcel. Y él escribió cómo entendió él que Marx se había equivocado cuando había propuesto una lucha entre la clase dominante y los obreros, cosa que se derrumbó en la Primera Guerra Mundial cuando los franceses, los obreros franceses y los ingleses no salieron a acompañar a los alemanes, sino que defendieron su familia, su patria y su fe, porque eso fue lo que salieron a defender y no lanzarse contra los patronos. Entonces, Gramsci se dio cuenta que esto no era una lucha de clases, como decía Marx, el motor de la historia, ¿no? El motor de la historia era la lucha de clases, que el problema es que esto había fracasado porque los principios y valores universales, que ya son universales del judeocristianismo, estaban intrínsecos en el alma de las sociedades. La fe, la trascendencia, el más allá, o sea, Gramsci entonces, claro, haciéndote un resumen rápido, Gramsci entonces, yo sé que tú dominas este tema a la perfección, pero para los amigos que nos siguen y que nos Adelante, porque lo estás haciendo además bellísimo. Yo sé que toda la gente que nos está viendo en nuestro super chat lo está disfrutando, así que adelante. Bueno, entonces Gramsci comenzó a escribir la importancia de cómo fracturar esos principios y esos valores universales de la familia, de la patria, de Dios, de todas estas cosas.
en lo que nosotros creemos. Y decidió que lo más importante era entrar a la cultura, a la educación, porque él decía, conquista el mundo de las ideas para que llegue a ser las ideas del mundo. Y eso es lo que pasó. Esta historia es mucho más larga, nos podemos remontar a los años 60, haz el amor y no la guerra, el amor libre. Ahí comenzaron a fracturarse las familias, a que lo importante era la vida terrenal porque no había más allá, porque eso no era verdad, que Dios existía. Había que asesinar a Dios. Y eso es lo que han tratado de hacer y han logrado en alguna medida. Y yo diría que en una medida importante, donde el placer, como la vida es finita, como no hay un más allá, entonces lo importante es lo que yo haga en esta. Así que aquí me entrego al placer, a la dolce vita, a las cosas buenas, y esto conlleva entonces a esto que llaman la ideología de género, por ejemplo, donde bueno, no importa las leyes biológicas ni las leyes de la naturaleza, si yo siento placer en acostarme con alguien de mi mismo sexo, lo hago, o si yo pienso hacerlo con, no sé, con otro tipo de seres, también lo hago, animales, si yo, y es cuando empieza a cambiar todo esto de las percepciones, entonces yo me percibo hombre, pero soy mujer, pero además me percibo de 5 años y me tienen que aceptar en un kinder, y aquí viene esto que se llama el lawfare, este cambio en las estructuras jurídicas, donde ya hay leyes, donde te obligan, por ejemplo, en una escuela, a aceptar un hombre de 50 años que se cree que tiene 4 y que tiene que recibir clases con los niños y niñas de 4 años. Hay leyes donde ya están obligando a las instituciones, a los colegios, a los liceos y a los organismos a que ya no hay diferencias entre hombres y mujeres, sino que un hombre que se perciba mujer puede entrar al baño de las damas. No importa si incomoda al resto de las damas. El tema es que si tú no lo aceptas, entonces tú lo estás discriminando, entonces él te puede demandar y muy probablemente él gane ese juicio. Entonces, cuando estas cosas, cuando las preferencias en la cama, vamos a decirlo crudamente, se traspolan y traspasan y llegan a leyes del Estado, es cuando tú dices las sociedades están corrompiéndose y pervirtiéndose. Y el Estado hoy en día, o los estados están permitiendo muchísimas cosas y traspolando todo esto a la censura. Yo la verdad es que me quedé muy impactada el año pasado cuando vi que al presidente de los Estados Unidos, que es uno de los hombres más importantes del mundo, les guste o no les guste, hoy en día Biden es uno de los hombres más importantes del mundo, como en su momento lo fue Trump. Bueno, como unas corporaciones decidieron censurarlo, silenciarlo e invisibilizarlo. Todo esto tiene que ver con el pensamiento único, con que es muy bueno si Black Lives Matter derrumba unas estatuas, por ejemplo, porque está protestando, y eso hay que transmitirlo y hay que acompañarlo. Pero si se dice en estas plataformas, y no voy a poner tu plataforma en peligro, pero que hay F, entonces te censuro y hasta te puedo llegar a cerrar como un castigo. Es decir, están obligando a la sociedad a hablar en claves. Y ahí tú dices, si yo me amoldo a esto, estoy perdiendo la batalla, porque estoy cediendo los espacios. Creo que las luchas hay que darlas, creo que hay que darlas con inteligencia, y creo que los venezolanos en eso hemos aprendido mucho en estos 22 años, porque lo hicimos demasiado frontal y nos fueron aniquilando de a poco. Pero creo que si hay una enseñanza en todo esto, es que solos no podemos ninguna batalla.
Y esta es una batalla global, porque nosotros pensamos que liberar a Venezuela era un problema de los venezolanos y creo que sigue el mundo equivocado en eso, o parte del mundo. No es Venezuela, es Cuba, es Nicaragua, próximamente Ecuador, es Bolivia, es Argentina, es Estados Unidos, va a ser Colombia, puede ser Brasil, es España, parte de Italia. O sea, esto es pica y se extiende. Pero el comunismo, los progres, como los llaman ahora, siempre te venden un discurso hermoso, igualdad, justicia social, ecologismo, indigenismo, pero en lo que terminas es en hambre, miseria y éxodo. En eso termina. Y el éxodo indiscriminado, como está sucediendo con los venezolanos, termina después en odios, como estamos viendo lo que pasa en Perú, que están enfrentándose dos pueblos que fueron, que han sido, que somos, porque yo lo siento así, hermanos, que tenemos un libertador que nos une, un idioma, unas costumbres, una fe, una cultura. Lo mismo, yo estoy en Panamá, por ejemplo. En Panamá están sucediendo cosas con funcionarios electos, que prácticamente hay una xenofobia contra nosotros. Y eso que en Panamá hay 120.000 venezolanos. Y dicen que los venezolanos hacemos competencia desleal porque les quitamos los trabajos a los panameños cuando todas, absolutamente todas las profesiones en Panamá son protegidas solo para panameños. Yo no puedo ejercer como periodista en ningún medio panameño porque es una profesión protegida para ellos. No pueden los médicos venezolanos, que hay muchos y muy buenos aquí, ejercer tampoco la medicina en este país, que podrían beneficiarse de ellos, porque como en todos nuestros países hay déficit de médicos. Claro, ahorita vemos cómo aquí entró, por ejemplo, médicos cubanos, y entonces se te prenden las alarmas, ¿no? Entonces tú dices, caramba, hacia allá va también Panamá. Entonces, este tema que empieza por una censura, vamos viendo cómo primero viene de muy atrás, cómo ha sido una tarea de muchos años de la izquierda, porque además Gramsci lo dijo, esto es una tarea de largo aliento. Y hoy en día en los Estados Unidos, el 60% del profesorado es de izquierda, solo el 10% es de derecha. El otro 30%, a lo mejor ni para un lado ni para el otro. Pero cuando tú tienes un profesorado tan extenso en las mejores universidades de los Estados Unidos, que son del mundo, adoctrinados, tú entiendes mucho de lo que está pasando hoy en día en ese país, que a mí en lo particular me mortifica enormemente porque sentía, y lo digo así en pasado, que era el policía del mundo y el que podía proteger al continente. Hoy en día, hasta ahora no lo veo así. No quiero decir que, que esté viendo tampoco acciones que me digan, bueno, sí, ellos van a cobijar definitivamente el comunismo y el marxismo, o los progres, como los quieran llamar. Pero me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que una institución como es el Tribunal Supremo de Justicia obligue al expresidente Trump a entregar sus declaraciones de impuestos, que sabemos que es algo muy delicado, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Eso es un poco entregar tu vida. Y bueno, pienso que esto de dar luz verde para eso es un mensaje más
para todos aquellos del mundo que dicen, si no estás con lo que nosotros creemos, vamos por ti después, porque mira cómo vamos contra este hombre que ha sido tan poderoso. Así que, bueno, eso de verdad me angustia en profundidad, como me angustia, por ejemplo, el que las inconsistencias o irregularidades, para decirlo de esa manera, electorales, pues, como pasó en mi país, se escondan debajo del mantel y no se estudie en profundidad qué fue lo que pasó. Y si las sociedades, los ciudadanos, no lo exigen con fuerza y determinación, véanse en nuestro espejo y no me digan, no, esto no nos va a pasar a nosotros porque nosotros somos los Estados Unidos, o no, esto no nos va a pasar a nosotros porque nosotros somos Brasil, o no, esto no nos va a pasar a nosotros porque nosotros somos España. Ahí están. Nosotros decíamos, esto no nos va a pasar a nosotros porque nosotros no somos Cuba. Y por cierto, hablando de Cuba, el que no entienda todavía que allí reside el mal, que esa es la cabeza de la serpiente, seguirá extendiéndose este progresismo por el mundo entero, que no tiene nada de progresismo, sino que nos va a llevar a todos al hambre y a la miseria. Así Bueno, es. Me preguntaba, Nitu, ¿no? Porque muchas veces, y de hecho se ha hecho prácticamente un chiste acá en Sin Filtros cada vez que decimos que los venezolanos venimos del futuro. Porque ciertamente el proceso que vivimos fue dramático, pero nos enseñó muchísimo y nos sigue enseñando. Los que estamos afuera y los que están adentro, obviamente con un peso importante, pero creo que vale la pena para el análisis y la evaluación de los escenarios, tanto lo que se aprendió adentro y lo que se sigue manejando adentro en conformidad con lo que se ve desde afuera. Porque conocemos a Venezuela y hemos sentido todo la metamorfosis que transformó un sistema que, si bien no era perfecto, era un sistema democrático que permitía y mantenía ciertas libertades. Y bueno, lamentablemente tenemos un mal endémico que viene desde 1800 en adelante, que es la corrupción y el abuso de poder y todo lo que es el mal manejo de los dineros públicos, y anteriormente la poca autoestima del venezolano para creer y generar un modelo de país diferente. Dentro del marco de lo que se está viviendo, hay personas maravillosas en Venezuela que todavía están pensando y están prácticamente pariendo nuevos modelos para llevar a Venezuela a un cambio diferente. Pero esa gente que está haciendo eso es silenciada, anulada, nadie las oye, pero ellos siguen allí. O sea, son, héroes anónimos. Pero hoy en día tú ves lo que está ocurriendo en los Estados Unidos desde afuera. Y yo estoy en una de las ciudades de los Estados Unidos que se ha convertido en una especie de laboratorio modelo para todo este proceso que se vive. Es una de las ciudades más progresistas, progresistas liberales, se llaman aquí a los que están del lado de la izquierda. Tenemos un alcalde que cita a Carlos Marx o al Che Guevara. Tenemos un alcalde que desmerita a la creación, el progreso, el uso de los medios productivos para lograr un avance desde el punto de vista económico, y insiste de manera reiterada en repartir las ganancias que él no produce, porque es un burócrata alimentado parasitariamente por los pagadores de impuestos, para que esos impuestos se conviertan en una especie de dádivas de la ciudad de Nueva York, del gobierno de la ciudad, para mantener sus posiciones políticas. Y esto nosotros lo conocemos muy bien, lo leemos muy bien. Aquí todavía la gente se resiste a creer eso. Y bueno, el neoyorquino tiene unas particularidades que, a la larga creo que se van a recordar como un sinónimo de lo que no debe ser. En Estados Unidos hay estados que son más conservadores que otros,
pero tanto en los conservadores como en los liberales hay una resistencia a pensar que ellos pueden formar parte de un proceso de izquierdizarse, por decirlo de alguna forma. Yo he tenido oportunidad de hablar con muchos conservadores que todavía consideran que los elementos que se han presentado, que van más hacia el socialismo que hacia el capitalismo, vayan a transformar la esencia del sistema. Se resisten a pensar que, por ejemplo, en las universidades hubo un lavado de cerebro de manera deliberada que se inició hace décadas y que hoy en día se está empezando a recibir la cosecha de todo ese proceso de lavado de cerebros en universidades como las californianas, las de acá de Nueva York, te puedo dar fe porque he estado allí en ellas, también las de Washington, D.C. y las de muchos otros. Es decir, las universidades en los Estados Unidos son de izquierda y crean y ahora hasta penalizan el pensamiento contrario porque se ha impuesto el pensamiento único como regla, como norma. Yo tengo amigos que tienen hijos en escuelas que les han sancionado por pensar diferente. Tengo una amiga que a su nieto no le permitían graduarse en Harvard porque él tenía las mejores notas y había cumplido con todos los requisitos, pero él es conservador y planteó su problema como conservador y prácticamente lo aniquilaron. O sea, él sale de allí con un plomo ya en el ala. En el ala. ¿Qué hacer contra esto, no? O sea, vemos a nuestros ojos cómo se repite el fenómeno con las diferencias abismales que existen obviamente entre Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y lo que pasa aquí en los Estados Unidos, pero como dije al inicio de este programa, o sea, tú has desarrollado ese olfato de captar los pequeños detalles donde aparece un cierto olor a socialismo, que lo pueden llamar de cualquier forma, pero sigue siendo lo mismo. Y eso cuando entra no sale. O sea, estamos claros que cuando entran no salen. Salen ya después de todo el destrozo. Mucha gente había pensado que, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando se cae, aparece la perestroika y se inicia todo este proceso de transformaciones, el comunismo había muerto y el socialismo había muerto. Muchos lo apuntaron. Resulta que no era así, sino que estaba respirando para volver con más fuerza. Y así ha sido en todas partes. Pero la culpa es nuestra. Obvio. Porque fuimos nosotros los que pensamos que había muerto. Y resulta que estaban, como tú bien lo has dicho, introducidos, infiltrados en las universidades, en las escuelas, en el mundo de la cultura, en el mundo del arte. Ahí se metieron, por lo que te dije, conquista el mundo de las ideas. Eso era lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero es reconocer nuestra culpa, porque si no vuelves a cometer el mismo error. ¿Y cuál es el error? Pensar que nos podemos salvar solos. No podemos solos. Chile, si cree que se va a salvar, no se va a salvar solo. Como no se va a salvar Ecuador solo, como no se va a salvar Venezuela sola. Así como la izquierda es un gran movimiento internacional con muchísimo dinero, con muchísimo financiamiento. Por cierto, mucho de ese financiamiento del narcotráfico también, pero también de grandes corporaciones, de grandes apellidos, de grandes nombres, porque aquí hay una mezcla de cosas. Por eso a mí no me gusta llamarlos izquierda, porque no son izquierda. Para mí son un gran grupo criminal. Una organización que se quiere apoderar del mundo con su discurso hermoso, porque en eso son una maravilla, para discursear cosas hermosísimas. Yo voy a luchar por ti, tú vas a dejar de ser pobre, la inclusión social, hay que respetar la tolerancia a todo el mundo, hay que ser tolerante con los LGTB, con los que... Y con uno, eso no es verdad. Si hay un país que persigue
a los eh, de estas tendencias es Cuba y es Rusia. Los persiguen, los encarcelan, no son tolerantes con ellos, como ahora no lo son con quienes decimos que creemos en la familia. Yo creo en el papá y la mamá, porque además, si no hay óvulo y no hay espermatozoide, no hay niño. Yo creo en la vida y creo en la vida desde la concepción. Y me parece que no hay una imagen más hermosa en toda la historia del arte antiguo, renacentista, contemporáneo. No hay una imagen más bella que una mujer con un bebé. No veo ninguna imagen de una mamá que le están metiendo unas tijeras para asesinarle al niño adentro. Yo no veo eso. Yo veo otras cosas y yo creo que nosotros, los que creemos en eso, tenemos que unirnos en el mundo entero. Y así como hay una gran organización de progres, como el Grupo de Puebla, esos presidentes demócratas que hay, y muchos, tienen que unirse en una organización. A mí no me gusta decir contra el foro o contra el grupo, no. Pro vida, pro familia, pro patria. Porque ¿qué están haciendo esta gente? Esta gente lo que quiere es un pensamiento único para toda la región, donde ellos sean los grandes reyes y todo el pueblo muerto del hambre. Tenemos que unirnos. Y yo digo la región, pero yo te digo el mundo. Yo me quito el sombrero y respeto profundamente a, por ejemplo, el movimiento Vox en España, que ha dado una lucha frontal, sin miedo, sin pena, defendiendo lo que ellos creen. ¿Por qué es que yo me voy a avergonzar, en el caso de España, por ejemplo, de defender la monarquía, si la monarquía es lo que los ha unido toda la vida? ¿Por qué se tienen que avergonzar de eso? No, así como yo no me puedo avergonzar de que quiero defender la democracia. Yo no me puedo avergonzar porque yo creo en la democracia. Yo no me puedo avergonzar de defender mi fe porque yo crecí en ella. Yo no puedo decir que el 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena porque eso es mentira. Es el Día del Descubrimiento. Porque si los españoles hubieran llegado a mi país y a América a destruir, a asesinar a los indios, como ellos dicen, que además entonces ahora es el indigenismo, y entonces lo meten como que nosotros, los originarios, porque los españoles y los europeos lo que querían era aniquilarlo. Mentira, pero vayan a cualquier ciudad de América Latina y verán iglesias construidas por los españoles, por los portugueses, verán acueductos, verán puentes, universidades, casas de leyes construidas en aquella época. Cuando tú vas a un territorio a aniquilar, tú no construyes, tú destruyes, que es lo que ellos han hecho. Ellos donde llegan, destruyen. Y yo pongo mi país. Mi país es un ejemplo. Mi país no era perfecto, pero era un hermoso país, con una hermosa gente, donde habían, el que quería prosperar, lo podía hacer. Y son historias repetidas. En la casa de mi padre eran 8 hermanos, se graduaron 2, 3, y esos 2, 3 ayudaron al resto a que formaran familia. En mi casa nos graduamos todos, era el deseo de mi papá que todo el mundo tuviera un título. Yo estudié en una escuela, en una universidad privada, pero mis hermanos estudiaron en una universidad pública. Y todo el que en Venezuela quería acceder a una universidad y estudiar, lo hacía. Entonces, nosotros no nos podemos avergonzar. Ay, no, porque los 40 años de democracia, el punto fijismo. Señores, no, sí, fue la mejor época de Venezuela. Ahí surgió muchísima gente. Ahí hubo un ascenso social real de gente muy popular que logró graduarse. Eso es lo que yo quiero defender. Ahora díganme, ¿quién estudia en Venezuela? Mira, Maybor, ayer me pasaron. Oye, y te lo voy a pasar porque lo tienes que tener. Lo que pasa es que no recuerdo en qué chat.
las tareas que le están poniendo a los niños vía online, por supuesto, porque no hay tareas presenciales. Y una pregunta era a niños de primaria, dibuje la laguna 4F, llamada 4F. Yo no conozco ninguna laguna que se llame 4F. Para mí lo peor que hay es el 4 de febrero. Esa fecha marcó el antes y el después de mi país. El antes que iba hacia un progreso y el después que es este retroceso. Pero la segunda pregunta, o sea, que hay alguna laguna en Venezuela que ahora se llama 4 de febrero y yo no lo sé. Pero la segunda pregunta o tarea era recorta una imagen o pinta la imagen del comandante Hugo Chávez. Eso no puede ser una tarea, porque a mí nunca me mandaron a recortar ni a pintar a Rómulo Betancourt ni a Rafael Caldera. A mí me enseñaron a estudiar quién había sido Marcos Pérez Jiménez y cómo se instauró la democracia. Eso sí me lo estudié, pero nunca me dijeron que tenía que pintar una imagen de ellos o recortarla. Es más, dice, con la ayuda de tu mamá. Para que entre bien clara la ideología en la cabeza de la gente. Y esto es triste, Nitu, pero como tú bien lo has explicado a lo largo de esta conversación, que si por mí fuera nos quedamos hasta mañana. No, sí, ya yo te iba a decir porque llevamos no sé cuánto tiempo. Ya tenemos casi una hora, pero te quería comentar que hay hoy una reunión allá en Colombia con López y el grupo, está Julio Borges y toda esta gente, buscando una vía, según lo que se ha informado, para salir de la tragedia que vive Venezuela. La vía que se está explicando es hacer unas elecciones con que participe ahí todo el que quiera y el que no quiera también. Bueno, se ha planteado esto, ¿no? Esto lo plantea la comunidad europea, lo está planteando la nueva administración de los Estados Unidos, lo está planteando todo el mundo, porque el tema de Venezuela se ha desinflado frente a la crisis de la pandemia y frente a todo este lío que ha ocurrido en muchos países, incluyendo este que está aquí. Entonces, ¿hasta qué punto eso que ellos están planteando puede tener algo de eficacia, ¿no? ¿Hasta qué punto puede cambiarse con unas elecciones si el Consejo Nacional Electoral y lo que es el padrón electoral sigue estando intacto con todo el poco de gente muerta allí? Ahora debe haber más muertos que antes. ¿Cómo tú ves esto, no? Porque... yo te voy a responder así. A la Unión Europea, a Jimmy Story, que es el convocante de esta reunión en Bogotá, al nuevo gobierno norteamericano, se le olvida que venimos del pasado. Esto ya lo hemos visto. Que yo recuerde en los últimos tiempos, 12 diálogos, 12 negociaciones, pero creo que son más. Yo recuerdo 12. Y el régimen llega hasta un punto, toma oxígeno y no cumple absolutamente nada. Claro, las elecciones como las que pasaron ahorita en la Asamblea y las de mayo del 20 de Maduro, lo que dan es oxígeno también a esa oposición del régimen. Porque una de las cosas que hacen estos progres, estos comunistas, es hacer la oposición a su medida. Y esta es la oposición que les funciona, las que les sigue el juego. Entonces, mira, chico, yo te voy a dar 4 o 5 gobernaciones, así como te di 12 diputados, pero yo te doy real, bastante plata. Y entonces alborotamos y al país se le olvida la cosa. Y como tenemos una sociedad que ya lo que vive es para sobrevivir, respira para sobrevivir, ya no, ni lucha, ni va a eso, no le interesa. Mira, Maybor, yo tengo toda mi familia está en Venezuela. Yo hablo todos los días con ellos. Y yo les pregunto, mira, ¿y qué dicen de la reunión en Bogotá? Mamá, aquí no se habla de eso. Aquí a nadie le interesa esa reunión, mamá. O tía, o hermana, a nadie le importa.
Aquí el problema es que todo está en dólares. Que si haces si vas a llenar el tanque de gasolina en las, digamos, bombas internacionales en dólares, bueno, puedes hacer 1 o 2 horas de cola y pagas en dólares. Pero si la haces en la subsidiada, puedes pasar 6 días en una cola. Y hay gente que no puede pagar la internacional, Maybor, porque gana $1 al mes. Así es, así es. Y mientras tanto se está creando una élite de millonarios que viven en una burbuja y el resto pues sobrevive con $2, con $5, que nadie sabe exactamente cómo ocurre eso también, ¿no? Y con las remesas que se envían desde afuera. ¿Con qué está viviendo el pueblo venezolano ahorita? Esos que no son esa cúpula, esos enchufados, ¿no? De las remesas de lo que estamos afuera. Esa es la verdad, Maybor. Claro Tienes está. un país absolutamente dolarizado. Pero lo que sucede, Nitu, es que cuando se vive de las remesas, los que están afuera, sean cubanos, venezolanos o ecuatorianos, alimentan al régimen, porque esa gente que es nuestra familia o nuestros amigos reciben y se mantienen con las remesas extranjeras, pero nunca van a propiciar internamente un cambio. Y es allí, hasta eso está estudiado, porque estos regímenes estudiaron eso. He leído y he trabajado mucho el tema de las remesas con Cuba, y realmente el éxodo de cubanos permitió que el régimen sobreviviera y esté como esté. Y también permitió que los cubanos perdieran el deseo de transformarse a sí mismos y al país y de cambiar el rumbo de la vida, porque se acostumbran al recibimiento de dádivas por parte de la familia, por parte del Estado, y eso es lo que está ocurriendo, es un problema cultural, Nito. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, ¿de qué vive un importante sector de venezolanos? De la misión Abuela del Barrio, de la misión Madre del Barrio, de la misión Quítate tú para ponerme yo, de la misión Colectivo Santana, de esas misiones. Así. Es más, no sé en qué parte de esta conversación tú me hablaste de un experimento que se está llevando a cabo. Venezuela ha sido el gran experimento. En Venezuela, entre los ojitos de Chávez y las cajas CLAP hay un pensamiento único. Y si tú no te pones, no agarras esa línea, yo te quito la caja CLAP, te la quito y te mueres de hambre. Si tú no vas a votar en las elecciones pasadas de diciembre, porque además te voy a anotar, yo sencillamente no te llega más la caja CLAP, ni te llega la misión Barrio Adentro, Barrio del Barrio, Abuela del Barrio, Mamá del Barrio, no te llega. Así es, lamentablemente es así. Y la gente se va acostumbrando, que es lo que más me angustia. Yo creo que el venezolano en el fondo, y te digo por qué, porque lo que veo del éxodo último es gente pobre, vamos a hablarlo como es, gente de los barrios, que está saliendo porque no ve futuro, porque tiene dignidad, porque no quiere una dádiva, porque te lo dicen. Fíjate que cuando los entrevistan no hablan del problema político, hablan del problema económico. No tengo trabajo, no tengo cómo darle la comida a mis hijos. Porque el venezolano es trabajador. A mí cuando me dicen, no, que el venezolano no es verdad. Si yo salía para la universidad, Dios, a las 6 de la mañana y ya la autopista estaba cerrada, si yo salía 10 minutos más tarde no llegaba a la universidad, porque estaba todo el mundo en la calle, para sus trabajos. Entonces, este es un tema muy complicado y déjame decirte que si hay otro país que tiene mucha asistencia social y que se va a duplicar por lo que estoy viendo en los Estados Unidos. Así es, Nito. Y ojo. Esto porque ya lo que viene es difícil de digerir. Hemos pasado una hora conversando, Nito, y quisiera hacer una segunda hora, pero obviamente no podemos.
No la vamos a hacer hoy, pero sí la vamos a hacer en el futuro cuando avance todo el proceso. Quiero agradecerte de verdad y en nombre de todos los seguidores de Sin Filtro, porque esta conversación estuvo tan rica que se nos pasó el tiempo así. Sí, como que si estuviéramos, nos faltó fue el cafecito y el sofá, Exactamente. para sentarnos tú y yo de verdad, Bueno, pero para la próxima, como lo hacemos los venezolanos. así es, para la próxima café y todo. Así que Así es. te quiero mucho, Gra- amiga. Mil gracias de verdad por estar con nosotros en Sin Filtros. Yo también te quiero mucho, Maybor, y te respeto mucho y te admiro mucho. Un abrazo a ti, a todos tus seguidores y seguimos en contacto porque tenemos mucho trabajo por hacer. Así es, seguimos en contacto. Bueno, y ahora ya la escucharon, o sea, realmente una clase de todo ese proceso que ella aprendió, que los venezolanos aprendimos. Así es que nos despedimos. Quiero agradecerle a todas las personas que están con nosotros en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. En la descripción de este video también aparece nuestra tienda donde está periodismo sin censura, dedicado y hecho particularmente por una diseñadora que se llama Laura Salinas y ha hecho esto especialmente para nuestros suscriptores. Así es que pasen por allí y también van a conseguir el link del canal de Nitu para que la sigan, ¿ok? Nos vemos mañana donde tenemos nuevamente a Luis J. Martín y vamos a trabajar un tema y evaluar un poquito, andamos averiguando qué es lo que pasa en Venezuela, ¿ok? Un gran abrazo, feliz noche y muchísimas gracias por estar con nosotros.